Vamos a comenzar con esta serie. Este es el primer tema, se titula El Juez. Y vamos a abrir la Biblia en el versículo lema que vamos a tener en esta serie. El versículo lema es Filipenses 1, capítulo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Se los leo, ¿sale? Dice, mi oración es que cada vez más rebosen de amor. Se lo estoy leyendo en otra versión. Dice, mi oración es que cada vez más rebosen de amor hacia los demás y que al mismo tiempo sigan creciendo en perfecto conocimiento y discernimiento espiritual. Dice, quiero que siempre perciban claramente la diferencia entre lo bueno y lo malo, que estén limpios por dentro para que nadie les pueda reprochar nada cuando el Señor regrese, y que siempre estén haciendo lo que es bueno y noble, con lo cual demostrarán que son hijos de Dios y traerá gloria al Señor. Este es el versículo, estos son los versículos base que vamos a estar tomando para esta serie de veredictos. Es una serie en la que vamos a estar estudiando algunos temas pues importantes para nosotros como jóvenes, que son temas en los cuales tenemos que atesorarlos y poder emitir juicios, discernir claramente entre lo bueno y lo malo. Y bueno, la iglesia siempre ha estado sumergida en un mundo en el que constantemente está siendo atacada la iglesia, y que como jóvenes necesitamos presentar defensa. Necesitamos presentar defensa del Evangelio con mansedumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas verdades que tratan de cambiarlas, de desvirtuarlas, de tergiversarlas. Siempre hay cosas, personas, filosofías, religiones que están tratando de desviarnos de la verdad. Entonces hay una necesidad de que como jóvenes aprendamos a dar veredictos correctos, que aprendamos a juzgar con justo juicio, como lo decía Jesús, ¿verdad? A juzgar justamente. Y esto de dar veredictos no lo debemos de ver como algo malo, porque dar veredictos es algo cotidiano. Todos los días damos un veredicto, ¿no? Todos los días tomamos decisiones, ya sea en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Siempre estamos tomando constantemente decisiones, y estas decisiones pues tienen que ser cada vez más apegadas a la palabra de Dios. Entonces, pero dentro de la historia de lo que es un veredicto, esta palabra veredicto significa un dicho verdadero, viene de dos palabras, que es vere, con verdad, y dictus, dicho. Entonces significa un dicho verdadero, y es la decisión que toma un jurado, hablando en el ámbito legal, que toma un jurado, y un jurado está compuesto por un grupo de jueces, diciendo si se han o no probado las alegaciones de las partes. O sea, el veredicto es el que decide si alguien es culpable o inocente, si alguien es bueno o es malo, de los delitos que se le están acusando. El siguiente paso es que cuando se da un veredicto, el juez dicte sentencia y entonces emita un fallo. Esto es un proceso legal, pero nosotros constantemente estamos tomando decisiones todos los días. No sé si ustedes quieren ahí en el Facebook compartirnos todas las decisiones que tomamos diario, ¿no? Tomamos la decisión de vivir para Dios, tomamos la decisión de ser íntegros, tomamos la decisión si pecamos o no pecamos, pero en todo tiempo estamos nosotros tomando decisiones. ¿Pudieran darnos ejemplos sobre decisiones que ustedes toman constantemente, o quizás algún ejemplo que vivieron o que han vivido en el que tuvieron que tomar una decisión, tuvieron que tomar un veredicto? Si quieren escribirlo, lo pueden hacer allí también en los comentarios.
de repente el típico, ¿no? O lo más típico, o una de las cosas más típicas, es que la jovencita cristiana o el joven cristiano está frente a una chica que no es cristiana y tiene que dar un veredicto, ¿verdad? Un fallo. O lo aceptas o lo rechazas. Entonces esta serie se va a tratar de que nosotros aprendamos a discernir, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esto pues inclusive pues es una carrera, hay una licenciatura en Derecho. No sé si alguno de ustedes, de los que están conectados, esté estudiando Derecho, que por cierto es una buena y es una bonita carrera. Yo conozco a alguien que siempre alega mucho. Es una persona que siempre me está alegando. Y yo le dije a esta persona, ¿por qué no estudiaste licenciatura en Derecho? Serías una excelente licenciada, ¿verdad? Porque siempre estamos nosotros emitiendo veredictos. Entonces es una buena carrera por si alguien quiere estudiar. No sé si alguno de los que están aquí lo ha elegido. Dice aquí Linda Elizabeth, dice que ella ha tenido que elegir las amistades. Sí, emites un juicio y decides, emites un veredicto y decides, esta persona va a ser mi amiga, esta persona va a ser mi amigo, en base pues a todo, ¿no? A todas las evidencias que tú tienes. Dice acá Saraí Valderas, aceptar el regaño de mis papás y decidir si lo pongo en práctica o sigo haciendo las cosas mal. Así es. Cuando somos jóvenes, constantemente nos están nuestros padres aconsejando y nosotros somos los que vamos a tomar la decisión, el veredicto final. Y dentro de lo que es esta palabra y dentro de lo que es la abogacía, Roma desarrolló, el antiguo imperio romano, desarrolló lo que conocemos como el derecho romano, que fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. La abogacía como tal o el derecho se ha ejercido desde hace mucho tiempo en la historia del mundo, desde la antigua Grecia, después la antigua Roma, de manera que cuando Jesucristo, nuestro Señor, aparece ya en esta tierra, ya existían los jueces, ya existían los magistrados. Entonces, sin embargo, dentro de la historia bíblica, pues es mucho más antigua que la historia del mundo. La historia del mundo apunta que fue en la antigua Grecia donde se empezó a ejercer esto del derecho, de la abogacía, pero la historia bíblica nos dice que fue mucho más atrás. El primero que fue juzgado, ¿quién fue? Los que estamos aquí. El primero que fue juzgado fue Satanás. Satanás fue el primer ser juzgado. Eso lo dice en Ezequiel 28:14. Si quieren buscarlo, por favor. Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir que Dios juzgó a Satanás y lo halló culpable. Dio el Señor el veredicto, dio la sentencia y dio el fallo sobre Satanás. Y él fue expulsado del cielo. Entonces vemos que este trabajo de ser juez, de ejercer el derecho, ha sido desde siempre, ¿no? El Señor, uno de sus atributos que Dios tiene es que Él es el juez de toda la tierra. Entonces, Satanás juzgó a Satanás. ¿Creen que Dios juzgó justamente? ¿Creen que Dios
hizo lo correcto, porque miren, como jóvenes, muchas veces apelamos a Dios. Y Dios está diciendo, no tomes este trabajo, o no compres esto, y Dios está allí diciéndote, y tú apelas, y quieres dar un veredicto contrario a lo que Dios dice. Entonces, todo veredicto que nosotros demos debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. El primer ser juzgado fue Satanás. Fue el primer juicio que se hizo. Y otro juicio que también vemos registrado en la Biblia que se realizó fue el juicio sobre Adán y Eva cuando estos pecaron. Sobre Adán y Eva y sobre la serpiente. Dice la Biblia, ustedes conocen la historia, y si no, pues lean la Biblia, ¿verdad? Eso está en el capítulo 3 de Génesis, es casi de lo primero que leemos cuando empezamos a leer la Biblia. La Biblia habla que Dios dio una orden y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer menos de este. Y cuando Adán y Eva comen de este árbol, entonces hay un veredicto, una sentencia y un fallo. Y Dios empezó y le dijo en Génesis 3:14, Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, Dios juzga a la serpiente, que es Satanás, y pues también al animalito, ¿no? Dios trae un juicio y también lo hizo sobre la mujer. Versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás, de él maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. O sea, Dios emite un juicio sobre el ser humano. Un juicio, por supuesto, un juicio justo, un juicio correcto. Todo veredicto y juicio que el Señor realiza está fundamentado en sus leyes justas. Esto es importante porque nosotros podemos juzgar mal. Las personas pueden juzgar mal, pero el juicio de Dios siempre está fundamentado en las leyes justas y en sus leyes correctas. Miren, vamos a abrir el Isaías, la Biblia, por favor, o búsquenla allí, ¿verdad? En su celular o en su iPad o en lo que tengan allí, donde tenga su Biblia. Isaías 33:22. Los jueces terrenales hacen leyes de acuerdo a ellos mismos. Se juntan personas y hacen una constitución o un conjunto de leyes, y son leyes defectuosas porque tienen que estarlas reformando. Sin embargo, la Biblia, Dios, como el que dicta la palabra, hace su palabra perfecta. Miren, Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Y esta palabra legislador habla de que Él dicta las leyes, de que Él dicta su palabra, y sobre su palabra es la base de la justicia de Dios. O sea, todos los juicios que Dios haga está basado en la palabra, en su palabra, y su palabra es pura, su palabra es recta. Ahorita vamos a ver algunos versículos. Dice aquí, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. No sé si ustedes recuerdan también la historia de cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra y le dice, Señor, si existieran 50 personas justas, ¿destruiría Sodoma? Abraham le dice, ¿destruirás también al justo como al impío? Y dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también? Y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y dice, Abraham le estaba diciendo a Dios, imagínate a Abraham diciéndole a Dios,
Le dijo, lejos de ti esté hacer tal cosa, que hagas morir al justo como al impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y dice Abraham, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Dios será injusto? Hace unos días estaba subiendo allí en una de las redes sociales a un bebé que decía algo así como que, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Y luego con una cara de sufrimiento, luego más abajo una cara como de pillo, el bebé, y dice, sí, ya me acordé por qué me está pasando esto, ¿no? O sea, Dios es justo, Él siempre va a actuar correctamente, y nosotros somos los que muchas veces, o la mayoría de las veces, ¿verdad? No somos justos delante de Él. Entonces, el legislador perfecto, que es Dios, tiene leyes perfectas. La ley del Señor es perfecta, dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, Salmo 19:7, que convierte el alma. Esta palabra perfecta significa sin defecto. Significa que la ley de Jehová es completa, es íntegra, sin defecto, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Esta palabra fiel significa confiable y digno de confianza. Los mandamientos del Señor son fieles, son dignos de confianza. Cuando Dios juzga algo, lo juzga según la base de su ley. Y su ley es perfecta, su ley es fiel. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Rectos. Esta palabra recto significa justos, buenos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, y esta palabra puro significa limpio, radiante. No hay no hay algo que esté sucio en la ley de Dios. Muchas veces los abogados buscan una parte de la ley que les permita hacer ciertas fechorías, o que les permita, que les permita acomodar la ley a su parecer. Pero en Dios no hay. Los hombres justifican y tuercen la Biblia, pero la Biblia nunca se tuerce. Ellos son los que la malinterpretan. Yo he conocido a muchas personas que dicen, oye, ¿por qué tú tomas? Ay, pues Jesús hizo vino, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a tomar si Jesús hizo vino? Y están tomando una parte de la ley, de la Biblia, y lo están malinterpretando. Entonces, eso es el ser humano, pero la palabra de Dios es pura. Cualquier otro libro tiene errores, pero la Biblia es perfecta. Estábamos platicando con mi hermano sobre el Corán. Y ahí en el Corán hay un apartado donde habla de las mujeres, y habla de que el hombre puede tener 3 o 4 mujeres, siempre y cuando pueda mantenerlas y cumplir con todas las mujeres. Si puede él tener 3, 4 o 5 y las puede mantener, para que sea justo, dice el libro del Corán. O sea, hay libros sagrados, hay libros que usan las personas de diferentes religiones, pero solamente la Biblia es perfecta, no tiene ningún error. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 3. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, dice el versículo 4. Él es la roca cuya obra es sin defecto, es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos los caminos de Dios son justos e imparciales. Nunca Dios va a ser injusto. Nunca Dios va a juzgar mal. Dios siempre va a juzgar bien. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, sin ninguna maldad, sin ningún pecado. Por eso es que en el día del juicio Dios va a ser exaltado como justo.
Y no va a haber nadie en el infierno que se pueda parar delante del Dios justo y que diga, ¿por qué me tienes aquí? Le va a pasar como ese niño, ¿verdad? Ah, ya me acordé por qué. Porque quise hacer lo que yo quería y no tu voluntad. Entonces, Dios dice aquí el versículo 4, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Todos los veredictos que el Señor dé siempre serán los correctos, porque Dios es justo y es recto. No hay ninguna iniquidad en él. Fíjense el versículo 5. La corrupción no es suya. Los jueces, los magistrados, los que ejercen la justicia aquí en la tierra, pues sí, o sea, se pueden corromper. Tienen no todos, por supuesto, hay gente que es honesta, pero muchos tienen un valor, ¿verdad? Un valor, y si le llegas al precio, ellos van a dar un fallo a tu favor, aunque no sea el correcto. Entonces Dios nunca caerá en la corrupción, porque Él es un Dios perfecto. Tiene leyes perfectas, sus juicios son perfectos. No hay maldad en Él, no hay iniquidad, no hay injusticia. Dios siempre va a dar el justo juicio, Dios siempre va a dar un veredicto correcto. Entonces, el apóstol Pablo escribió ahí en el libro de los Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa, dice, el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. Son tres características que hacen que la ley de Dios sea perfecta. Y Dios juzga sobre la base de su ley. Dios juzga sobre la base de su ley. Bueno, Dios es el juez, pero también Dios ha dado la autoridad a Jesús que Él pueda ser juez también. Vamos a ver esto porque vamos a ver que Dios es juez, Jesús es juez, pero también nosotros somos jueces. ¿Ok? Vamos allá a Juan capítulo 5. Dios es juez y Jesús es juez. Y Jesús también es un juez justo. Dios ha dado el juicio a su Hijo Jesús. Miren, Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hemos escuchado a veces frases que dicen, ¿y tú por qué juzgas? ¿Verdad? Bueno, hay un punto donde no nos podemos meter, pero ahorita estamos viendo sobre el juicio que vamos a estar viendo en esa serie, sobre el juicio que nosotros hacemos día con día. Sobre las decisiones que tomamos día tras día. A veces te pueden ofrecer un trabajo y tú tienes que emitir un juicio y un veredicto sobre si ese trabajo te conviene o no te conviene. Hace un tiempo un familiar mío le estaban dando un trabajo en una X empresa, ¿no? Pero esa empresa hacía cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Bueno, les digo, trabaja en un Didi, en una plataforma de Didi. Y hizo un viaje y le dijeron, oye, ¿no te gustaría ganar más? Mira, yo tengo a un grupo de mujeres que se prostituyen y tú las llevarías al domicilio y las regresarías. ¿Ustedes qué harían? Pues inmediatamente no. Es en automático, no. Bueno, eso es lo que yo creo, y eso es lo que yo haría. Pero ¿cómo estás juzgando? A lo mejor dices, ay, pues Dios me bendijo, necesito más dinero. Y de repente damos veredictos que están fuera de lugar. Pero miren, Jesús es el juez justo. Y nuestro juicio debe de apegarse al de Dios y al de Jesús. Vamos a Juan 8, 16. Juan 8, 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero,
Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Bueno, cuando nosotros juzguemos o hagamos veredictos en cualquier cosa de nuestra vida, que nuestro juicio pueda estar alineado a la voluntad de Dios y a la voluntad de Jesús, que es la misma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús juzga. ¿Cuántos le dan like, verdad? Ya no es cuántos dicen amén, ¿cuántos les dan like? Dice Apocalipsis 2:18. Jesús, si ustedes leen la carta el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que en todas las iglesias Jesús emitió un juicio, emitió un veredicto, una sentencia y un fallo. Y en Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, que todo lo ve, Él sabe todo, el Señor. A lo mejor tú dices: Señor, yo quiero hacer esto, pero tu intención Dios la está viendo. Antes de que tú hables, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Y dice: y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Fíjese cómo Jesús está ahí juzgando. Jesús está ahí juzgando. Su juicio, mientras nosotros estemos en esta tierra, siempre va a ser para llevarnos, si somos hijos, siempre va a ser para llevarnos a Él. Y siempre va a ser siempre nos va a mostrar el camino que debemos de andar. Miren, entonces, el Padre es juez y el Hijo también. Y ambos juzgan justamente. Ambos, tanto Dios Padre como el Hijo, juzgan de forma verdadera. Apocalipsis, ya estamos ahí. Apocalipsis 15:3. Dice, Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos. Cuando nosotros venimos a Jesús con una actitud correcta, en una actitud de arrepentimiento, como lo dijo a la iglesia de Tiatira, Dios nos juzga, y Dios, si ve en nosotros arrepentimiento, Él puede obrar en nuestra vida y obrar para bien. Pero Él es juez. Él es un juez verdadero, sus juicios son verdaderos y justos. Y el tercer punto que vamos a ver, el tercer punto es que el hombre también se le ha dado la potestad de juzgar. Nosotros como personas, como seres humanos, fuimos creados a la imagen de Dios y constantemente podemos emitir un juicio. Por ejemplo, alguien de ustedes quiere comprar un carro. ¿Quieres comprar un carro? ¿Está bien o está mal? Bueno, pues tienes que ir con Dios y ver. Y ya vienes con el veredicto y dices: pues no lo compro porque por esto y por esto y por esto. Pues sí lo compro por esto y por esto y por esto. Vas a estudiar una carrera y tienes que emitir un veredicto. ¿Cuál vas a estudiar? ¿Vas a entrar a trabajar? Tienes que emitir un veredicto. ¿En qué vas a trabajar? Desde el Génesis, Dios le dio al hombre el poder de sojuzgar y de señorear sobre la tierra, sobre todo lo que Él había creado. Dios creó al hombre con la capacidad de emitir juicios justos. Hace unos días les comentaba que
que Dios le dio a la capacidad del hombre de poner el nombre a cada animalito. Al león lo vio y dijo, pues está muy greñudo, pues león. Y al mono lo vio y lo vio medio feo y le dijo, mono serás llamado, ¿verdad? O un pavo real, o todos los animales. Porque Dios hizo al hombre inteligente. Dios hizo al hombre con una capacidad de poder decidir, de poder desarrollarse. Sin embargo, cuando el hombre peca, cuando el hombre transgrede la voluntad de Dios, el juicio es nublado, el juicio es entenebrecido. Y de ser una persona a la cual Dios había dado todo para que pudiera juzgar justamente, entonces ahora vemos cómo el hombre empieza a ser alterado, y también en sus juicios. Hubo una decadencia. Allí en Génesis, vamos a regresarnos a Génesis, estábamos muy lejos, pero vamos a regresarnos a Génesis otra vez. Génesis, ¿ya están ahí? Génesis capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice Génesis 6:1? Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí Dios ya emitió un juicio, ¿verdad? 120 años. Lo vamos a recortar, porque antes se acuerdan que vivían 500 años, 600 años, 700 años, 800 años. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjense el versículo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio o intención de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. O sea, llegó a tal grado la humanidad, a tal perversión llegó la humanidad, que de poder emitir juicios justos, ahora estaban llenos de maldad. Dice: y que todo designio o intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra, ahí está el juicio, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea, toda la humanidad, y solamente uno, porque siempre han existido personas que buscan a Dios, pero tristemente son los menos. Los menos, son menos, mucho menos personas son las que buscan a Dios que los que buscan. Si lo trasladamos a nuestra edad, son pocos los jóvenes que buscan a Dios, que emiten juicios correctos, que caminan en rectitud, que la mayoría, ¿no? Es un porcentaje mínimo. Si tú dispones tu corazón, al igual que Noé, bueno, pues vas a ser agradable delante de Dios. Entonces es importante recalcar al Dios que es justo, al Dios que es un juez justo, y es importante recalcar que nosotros los seres humanos, que se nos había dado la potestad de gobernar, de juzgar, el ser humano se ha llenado de maldad. Esto es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros somos o alegamos mucho.
Muchas veces no tenemos un corazón noble, un corazón dócil. Y estamos alegando y a veces nuestros juicios no son justos. Y bueno, vamos a ver esta consecuencia que pasó también en el Nuevo Testamento, porque también lo menciona. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia de Éfeso había andado en otro tiempo de esta manera. Pero no solamente los de Éfeso, también nosotros. Espero que ya no andemos en esto, ¿verdad? Espero que nosotros estuvimos andando en otro tiempo en estas cosas. ¿Qué cosas son? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Todas las personas son conducidas por las modas y tendencias en este mundo. En otras palabras, el mundo maneja a todos los jóvenes, menos los cristianos, ¿verdad? Esperemos. Vamos a ver qué veredicto tenemos nosotros. ¿Qué juicio nos hacemos nosotros de nosotros mismos, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, yo no creía que era malo. O sea, el juicio que tenía de mí mismo era un buen juicio. Decía, no, pues soy un buen chavo, ¿no? De arrepentirme de que el otro día platicaba con un joven y me decía, oye, mis hermanos, él está compartiendo a su familia, le está compartiendo, le está predicando. Pero él me estaba diciendo, ¿cómo le hago para predicarles si ellos no toman, no fuman, no se portan mal, son buenos trabajadores, pero simplemente no son cristianos? Le digo, ¿cómo le hago para predicarles? Y le dije, pues está muy fácil. Simplemente léeles el primer y segundo mandamiento. El primer mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón. Y hazles esa pregunta, ¿amas a Dios con todo tu corazón? Y yo sé que la respuesta va a ser no, porque si ellos amaran a Dios con todo su corazón, no fueran personas solamente moralistas, sino que vivieran activamente para Dios. Darían su vida a Dios, se congregarían, estudiarían la Biblia, harían la voluntad de Dios, amarían a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Entonces, el problema muchas veces es que nosotros tenemos un pensamiento de nosotros mismos como que no necesitamos o como que somos muy justos. Pero aquí el apóstol Pablo dice que en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo. Dice acá, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la prepa, bueno, no hace mucho, ¿verdad? Yo vengo de una zona rural. Aunque parezco americano, pero soy de una zona rural. Y cuando llegué a la prepa, conocí por primera vez a unos darquetos. A ver, los darquetos, denle like y arrepiéntanse. Conocí por primera vez a los darquetos. Conocí a otro grupo que eran los emos. Y estudiando un poquito esto, hay muchas tribus, le llaman tribus urbanas. Les voy a leer algunas, pero para que vean la corriente de este mundo. O sea, a dónde Satanás lleva al mundo y cómo es que nosotros como jóvenes somos arrastrados por las corrientes. Dice, si ustedes se meten ahí a buscar, van a encontrar hipsters. Es una tribu urbana, turros, ¿sabe quiénes sean? Los róligas, los cumbieros, ¿sabe? Los frikis, los reggaetoneros,
los escatos, los rastafaris, los otakus, los raperos, los gamers, los metaleros, los pokémones, los grungers, los moods, los fresas, ¿verdad? Los chetos, los emos ya los había dicho, los floggers, los heavies, los hippies, los punketos, los punkis, los góticos. A ver si no se salen algunos, ya se salieron varios. Pero vean cómo cómo el joven es rescatado de las tinieblas, ¿verdad?, a la luz admirable. Somos rescatados de las corrientes de este mundo y ahora tenemos que ser dirigidos por Dios. Ahora, en cuanto a corrientes filosóficas, pues hay un montón también, que son cosas que están tratando de persuadirnos. Aquí dicen los cholos, gracias Saraí, los vaqueros, los vaqueros no, ¿verdad? No, esos no entran. Bueno, los otakus, los escatos, bueno, ahí ya 2, 3 empezaron a identificar, muchachos. Bueno, pues es obvio porque estamos en el mundo, pero ¿qué dijo Jesús? No somos del mundo. Entonces, de esto se trata, de que nosotros discernamos, entendamos lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Bueno, las corrientes filosóficas, pues hay un montón. El dogmatismo, el subjetivismo, el relativismo, los epicúreos, el estoicismo, el escepticismo, la escolástica, el realismo, el humanismo, el racionalismo, todos los ismos, ¿verdad? El pragmatismo, el positivismo, el existencialismo, hay un montón de ismos. Y nosotros somos jóvenes que estamos inmersos en una sociedad en donde hay un montón de filosofías y no somos capaces de emitir juicios justos. Lo digo de forma general, yo sé que ustedes son chavos espirituales, ¿verdad? Y son chavos que saben discernir y que son chavos que disciernen entre lo justo, lo injusto, entre lo bueno y lo malo. Pero hay un montón de cosas. Entonces, hay muchas religiones, como el catolicismo. La gente del mundo dice que el catolicismo y el cristianismo es igual. Y no, ¿verdad que no? No es lo mismo. El islam, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo son religiones que tratan de meterse, tratan de penetrar la mente de los jóvenes. Pero los jóvenes cristianos, nosotros tenemos que saber discernir, tenemos que saber emitir juicios correctos. También estamos rodeados, vean, estamos rodeados de tribus urbanas y de muchas cosas, ¿verdad? Estamos rodeados de diferentes corrientes filosóficas. Estamos rodeados de diferentes religiones. Estamos rodeados de diferentes ideologías. El conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, el radicalismo, el marxismo, las ideologías de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos aquí en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Denle un like, ¿verdad? Ya no va a ser dengan amén, va a ser denle un like. Bueno, Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, entre todo esto que les acabo de mencionar, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo. Nosotros éramos jóvenes que hacíamos todo lo que los demás hacían, nos íbamos a los bailes, nos íbamos a esto, nos íbamos al otro, hacíamos y deshacíamos, como todos los demás, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de ahora? ¿Cómo es nuestra vida? Tito capítulo 3, versículo 3, por favor.
Dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cuántos pueden decir amén o darle like? Pues, miren, no éramos buenos, no éramos buenas personas, éramos jóvenes insensatos, éramos jóvenes rebeldes, éramos jóvenes extraviados, éramos jóvenes esclavos de concupiscencias y deleites diversos. A lo sexual o a las drogas o al dinero o a muchas cosas éramos esclavos. Viviendo en malicia y envidia, dice aquí, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto era nuestra condición desde lo que Dios había diseñado. Dios quería que nosotros juzgáramos con justo juicio. Dios quería que nosotros gobernáramos, sojuzgáramos. Y de hecho, ¿saben? Dios quiere, y es la voluntad de Dios, es que cuando nosotros estemos en el milenio, gobernemos. Pablo dice, ¿no saben que han de juzgar a los ángeles? O sea, Dios nos va a dar autoridad. Pues depende de lo que hagas, porque si no sirves, a veces te congregas una vez al año, ¿verdad? Una vez cada 2 meses. Pero si tú eres un cristiano fiel, pues Dios va a recompensarte. Y Dios te va a poner en autoridad. Entonces el pecado arruinó por completo la imagen de Dios en el hombre. El pecado arruinó por completo la imagen de Dios en el hombre. De hecho, ahora el hombre es Dios para sí mismo. El hombre se gobierna a sí mismo. La capacidad de juzgar se vino por los suelos. No sabemos distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. No sabíamos distinguir entre lo bueno y lo malo. El hombre sin Dios entonces tiene un juicio muy limitado. Ahora, hay personas que dentro de todo juzgan, ¿verdad? Tienen cierta sabiduría, pero muchos. Hay diferentes grados de maldad. Hay gente mala y gente muy mala, o con diferente juicio, ¿verdad? Pero hay algunos que la conciencia no la tienen tan entenebrecida y pues sí alcanzan a discernir. Estábamos platicando, no me acuerdo con qué persona, acerca de que alguien se había casado con una persona que lo maltrataba, lo golpeaba. Ya me acordé, el otro día que me fui a cortar el cabello, estaba ahí platicando y me decían, es que como yo fui en mi familia, así espero ser cuando en mi familia que estoy formando ahora. Pero hay personas que pues las golpean o los golpean, ¿verdad? Y muchas cosas y no son capaces de emitir ningún juicio. Pero la buena noticia es que nuestro juicio puede ser restaurado. Dios, desde la caída, todos sabemos que Dios diseñó un plan perfecto sobre el cual volviéramos a ser aquello que Dios quiso que fuéramos. Y Dios escogió a ciertas personas, ¿verdad? Como Abraham, el linaje de Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, pero luego llega dentro del linaje, ¿verdad? David, y hasta que nace Cristo. Y es a través de Jesús donde nuestra mente y nuestro corazón pueden ser restaurados. Nuestro pensamiento puede ser restaurado. Podemos emitir juicios correctos. Cuando Jesús vino, Él se encontró con un pueblo religioso, un pueblo incapaz de emitir juicios. Yo sé que a lo mejor en toda esta serie pues podemos ir desarrollando todos estos temas, pero recordemos que en el desierto Dios le da al pueblo la ley, y Dios le da a Moisés las leyes para que a través de eso el pueblo se rigiera, se condujera. Pero Jesús, cuando Él vino, se encontró con mucha religiosidad. Y esto que estamos estudiando, jóvenes, no es para que nosotros caigamos en la religiosidad, ¿verdad? Es para que nosotros
desarrollemos nuestra mente, ejercitemos nuestro entendimiento y veamos lo que Dios nos va a enseñar para que a través de eso nosotros como jóvenes podamos emitir juicios, veredictos correctos, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, por favor. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esta persona, Nicodemo, era un fariseo. Los fariseos eran, en el original significan personas separadas. Estos fariseos eran personas muy religiosas. Era un grupo piadoso, vamos a ponerlo entre comillas, pero era un grupo celoso de la religión. Era como si alguien dijera, no, pues yo quiero estudiar en el monasterio, ¿verdad? Y se va allá y uno dice, ay, pues mira, se apartó del mundo. Ay, yo no sería capaz de ir a un monasterio a estudiar, ¿verdad? Pero pues por dentro seguían siendo malos porque no habían nacido de nuevo. Entonces Jesús se encuentra en los tiempos, en el tiempo en el que Él vino, con grupos religiosos que tenían juicios equivocados. A pesar de que ellos a lo mejor lo podemos ver como algo malo, pero a lo mejor de buena manera ellos deseaban agradar a Dios. Y dice versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se dan cuenta cómo Nicodemo tenía cierto entendimiento? Bueno, pues sí, pues había venido de Dios, pero no como maestro, sino como el Mesías. Pero él alcanzaba poquito, pero no tenía un discernimiento exacto ni completo. Entonces Jesús le dice, el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vean cómo Nicodemo estaba juzgando muy natural. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, jóvenes, que nuestro juicio es muy natural. No vemos lo que Dios está juzgando o cómo lo juzgaría a Dios. Recuerdo cuando estaba en la escuela también que salió una frase muy, muy conocida. No sé si los que son de los 90s por ahí, se acuerdan, ¿verdad? Y la frase era, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí la ubican? Bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y eso te ponía a pensar porque decías, pues sí, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Pero el fariseo Nicodemo tenía un juicio tenía un entendimiento muy, muy, muy bajo. Jesús le responde en el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo creo que él se quedó igual. ¿Cómo nacer de agua y del Espíritu? Entonces, vemos que aquí en Nicodemo, que para que nosotros podamos tomar decisiones correctas, es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser cristiano para empezar. Si tú eres cristiano, pues puedes desarrollar un buen juicio. Jesús le responde en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel? Miren, Nicodemo podría ser maestro de Israel, podría haber sido una persona iluminada, lo que sea, pero si no nacía de nuevo, no podía tener juicios correctos. Mientras nosotros permanezcamos en religiosidad y si no nacemos de nuevo, no podremos juzgar justamente. Eso también le pasaba a los fariseos, más adelante otros fariseos. Cuando Jesús hace un milagro, hizo un milagro en día de reposo. Y para los judíos, el día de reposo era muy sagrado, sagradísimo, no podían hacer nada. Estaba la ley de Moisés, y aparte habían añadido o interpretado a la ley de Moisés muchos mandamientos.
que eran las tradiciones de los ancianos, y le daban más importancia a eso que a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos juzgar y tener veredictos correctos, tenemos que darle más importancia a la palabra de Dios. Esto suena como anticuado, porque los jóvenes necesitamos ser no más bíblicos, necesitamos ser bíblicos. Porque más bíblicos, pues no, ¿verdad? Bueno, pues un poquito más. No, pues ya leí, nunca he leído la Biblia, pero pues aunque sea la leo una vez y ya, ¿no? O pues me sé Juan 3:16. O me sé el Salmo 23, y piensa uno que ya con eso. Y no, nosotros tenemos que apegarnos a la Biblia. Y Jesús le dice a estos fariseos: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Aunque los judíos tenían la ley de Moisés, ellos juzgaban muy superficial, según las apariencias. Pero cuando un joven nace de nuevo, entonces puede juzgar con justo juicio. Ahorita estábamos platicando que cuando un muchacho, un joven, una señorita, nace de nuevo, los sentidos los trae bien despiertos, espiritualmente. Y de repente ya un muchacho que ya tiene más tiempo, no sé, como que los sentidos espirituales se entorpecen o se endurecen, de manera que escuchan música del mundo, toman, etcétera, etcétera, etcétera. Y un joven que viene saliendo de eso, pues dice, ¿cómo? Dice este joven, ¿cómo yo voy a hacer eso si de ahí vengo? Yo recuerdo que mi esposa Moni, cuando ella vino a Cristo, cuando nació de nuevo, llegó a una iglesia, fíjense, donde fumaba la líder de jóvenes. Entonces esa persona fumaba, y cuando ella llega a esa iglesia y la ve fumando, pues dijo, pues ¿qué es esto? O sea, pues nada más cambié de nombre, porque pues si en esta iglesia de donde vengo fumaban y hacían de todo, y llego a esta otra y fuman, pues ¿qué? ¿Nomás porque no tienen ídolos? ¿Y ya? No. Entonces, es necesario que nosotros, cuando nacemos de nuevo, entonces nuestro juicio se restaura. Vean este pasaje que está bien interesante, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Dice Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vean cómo los hombres, que no eran sus discípulos, tenían una percepción de Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías. Vean cómo alguien que no tiene a Jesús en su corazón, que no es discípulo de Jesús, tiene una percepción equivocada de Jesús. O alguno de los profetas, dice, versículo 14. Versículo 15, Él les dijo: ¿y ustedes y vosotros quién decís que soy yo? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Para ti Jesús es el Señor? O para ti, pues es parte de tu armario, ¿verdad? Es parte o para ti es el todo Jesús. Bueno, Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? No quién soy para ti, sino quién dices que soy, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pasó ahí? Pedro emitió un juicio. ¿Verdad que Pedro emitió un juicio? Pedro emitió un juicio. Ellos dicen esto de mí, pero ustedes, mis discípulos, a ver si están entendiendo bien. Yo creo que diría Jesús, no lo dice la Biblia, pero por el contexto, a ver, vamos viendo. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunta: ¿Pedro juzgó bien? ¿Pedro emitió un veredicto correcto? ¿Cuál es la respuesta?
Pues que sí, ¿verdad? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. El Señor le dice a Pedro: a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, el Señor está dándole nuevamente a Pedro y a todos sus discípulos la autoridad para emitir un juicio. Dice esta otra versión: a ti, Pedro, dice, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. O sea, ya está alineado, el pensamiento de Pedro está alineado al pensamiento de Dios. Está alineado a la voluntad de Dios. Y las cosas que tú permitas, también Dios la permitirá. ¿Por qué? Porque está juzgando bien. Está juzgando correctamente. Entonces, si tú como un joven cristiano te dejas moldear por Dios, tu entendimiento va a ser restaurado, tu pensamiento va a ser alineado a la voluntad de Dios. Pero pues si decides vivir una vida light, pues no, o una vida no consagrada. Y este es el deseo de Dios, que nuestra mente, nuestro entendimiento pueda conformarse a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Entonces, como jóvenes somos muy inquietos. ¿Cuántos jóvenes inquietos hay? Pues muchos, ¿verdad? Hay muchos conectados. Pero no debemos de dejarnos manipular o dejar que las olas nos lleven, el viento, las filosofías, las religiones, las modas, las tendencias. Debemos de ser guiados por la palabra de Dios. Si ya nacimos de nuevo, entonces lo podemos hacer. Acá Emanuel Santiago está dando un versículo que yo lo voy a leer. Gracias, Emanuel. Primera de Corintios 2:11. Aquí lo traía en mis notas. Nada más que yo lo traía desde el 11, Emanuel. Del 11 al 16. Primera de Corintios 2, del 11 al 16. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, sino el espíritu de Dios. Cuando nacemos de nuevo, Dios pone su espíritu en nosotros. Y ¿se acuerdan que compartíamos? Es el que nos guía a toda la verdad, a la verdad perfecta de Dios. Claro que si una persona no tiene el espíritu, pues esto le va a calar. Una persona que no tiene el espíritu va a decir: no, pues es que exagerados, ¿verdad? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Primera de Sansón, ¿verdad? Primera de Sansón, ¿cómo es? Primera de Sansón, 1, ¿qué les gusta? ¿15? Es que miren, nosotros a veces le damos más importancia a dichos que a la palabra. Pero lo importante aquí y lo que estamos viendo es que tengamos el espíritu. Porque Dios a través de su espíritu nos va a guiar. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una persona que tiene el espíritu y que no lo tiene contristado, sino que lo tiene bien, como templo del espíritu que somos, que estamos viviendo en santidad, que estamos viviendo consagrados a Dios, cuando haya, ahorita vamos a editar esa parte. Cuando haya algo que esté mal, el Señor nos va a reprender o nos los va a revelar
o nos va a corregir. ¿Se acuerdan ustedes bueno, vamos a seguir leyendo y ahorita les digo ese ejemplo si queda tiempo. ¿En cuál me quedé? En el 13, ¿verdad? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pónganle allí filosofías, religiones, ideologías, pensamientos del mundo. Cualquier pensamiento del mundo. Nosotros, como jóvenes cristianos, no nos basamos y no debemos de basar nuestra vida en los pensamientos mundanos, en los pensamientos naturales, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos ahí ejerciendo pues el discernimiento. Cuando Dios derrama su Espíritu sobre nosotros, somos enseñados por el Espíritu y ahora podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, que era el que compartía Santiago. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo es una persona natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura. Es locura para el mundo. Y no las puede entender. Yo recuerdo que antes de venir a Cristo, decía, pero ¿por qué Dios prohíbe esto? ¿Pero por qué Dios dice esto? Pero, ay Dios, no, te pasaste, Dios, es algo exagerado esto. No lo podía entender hasta que nací de nuevo. Miren, jóvenes, si no nacemos de nuevo y no tenemos el Espíritu de Dios, esta es una pesada carga. Porque es querer que tú des una manzana como fruto cuando tu naturaleza es dar limones o dar otro fruto. ¿Cómo podemos dar el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, si no está el Espíritu dentro de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros discernir si no tenemos el Espíritu? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. A lo mejor para ti que has nacido de nuevo es más claro que el agua. Dices, ¿cómo voy a escuchar música del mundo? Mi vida, mis ojos, mis oídos, todo mi ser es consagrado a Dios. Yo quiero alabar a Dios. Yo quiero escuchar música de Dios, música que alimente mi corazón. ¿Cómo voy a escuchar eso? A lo mejor para ti es muy claro, pero para otra persona no. Otra persona puede decir, no, pues, ¿qué de malo tiene? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo en el Espíritu, ya estás sobre la ley. Si tú estás viviendo en el Espíritu, ya estás en otro nivel, se puede decir, ¿no? Mientras no vivimos en el Espíritu, pues es una carga pesada todo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, pregunta, ¿tú tienes la mente de Cristo? ¿O cuánto de la mente de Cristo tienes? A lo mejor en una área tú la tienes bien digerida, bien digerido. En una área tú dices, no, yo sé que mi Dios es santo y que Dios no quiere que yo ande engañando a personas, que yo no ande volando a jovencitas, a jovencitos. A lo mejor en esa área dices, en esta área estoy al 100, pero ¿qué tal la área económica? ¿O qué tal la área familiar? ¿Cómo es en tu casa? A lo mejor ahí no está tu entendimiento, tu corazón conformado a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese es el propósito de nuestra vida, de nuestra serie, que cada vez nosotros tengamos la mente de Cristo, que podamos pensar más como Cristo.
Entonces, pues esa debe de ser una de nuestras grandes metas. Romanos 12:1. Alberto Escamilla dice, la palabra de Dios es la mente de Dios. Así es, así es. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, esto lo estoy leyendo en otra versión. Por lo tanto, amados jóvenes, vamos a hacer la versión juvenil, ¿verdad? Palabra de Dios juvenil. Bueno, por lo tanto, amados jóvenes, amadas jovencitas, y no tan jóvenes, no se creen. Dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Fíjense qué es lo que Pablo dice. Que sea el sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Un joven sin Cristo vive en su voluntad. Yo quiero, a mí me gusta, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pienso esto, voy a decidir esto. Un joven sin Cristo, sus juicios están movidos por sus propios intereses. Un joven de Cristo o una joven de Cristo, sus intereses deben de estar movidos por Dios, porque su vida debe de ser un sacrificio para Dios. Su vida debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, como jóvenes cristianos, necesitamos entregar nuestra voluntad para que pueda ser restaurada nuestra voluntad a Dios, nuestros pensamientos a Dios. Necesitamos ser un sacrificio vivo. A lo mejor todavía tienes un poquito no sé, de cierta ideología, un poquito de relativismo. Quizás vienes de una religión en la cual traes muy arraigados pensamientos o costumbres. Hace unos años se casó un amigo y él fue educado de cierta forma por sus padres. Pues cuando se casó no renovó esa parte de su entendimiento y siguió comportándose como su papá. Como su papá se comportaba con su mamá, ahora él se comportaba con su esposa. Y no debe de ser así. Nuestra mente tiene que ir haciéndose a Cristo, a la forma de pensar de Cristo, a la palabra, como lo decía Alberto. Las filosofías, las ideologías, las religiones tratarán de amoldar nuestra vida hacia ellas. Pero nosotros tenemos que tener un celo por la santidad de Dios, un celo por la voluntad de Dios. Dios, como el juez justo, emite leyes para nuestro provecho. De manera que si nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos instruir, con un anhelo buscamos la palabra de Dios, entonces vamos a ser conformados a la voluntad de Dios. Que nuestro deleite sea siempre la voluntad de Dios. Como jóvenes, yo sé que podemos tener muchos planes y muchos proyectos, pero ¿qué de eso es la voluntad de Dios? Cuando nosotros tomemos veredictos, que nuestros juicios sean dirigidos por la palabra de Dios. Versículo 2, Romanos 12:2. No imiten las conductas, dice esta versión, ni las costumbres de este mundo. Joven, no te quieras parecer al mundo. Si tienes un primo darqueto, ¿tú quieres ser darqueto? O punqueto, X o Y. ¿Tú quieres ser así o quieres ser como Cristo? ¿Por qué no mejor imitar en lugar de las costumbres de este mundo? Porque este mundo cada vez se deforma más. Este mundo cada vez tiene costumbres más perversas. Dice la Biblia que la maldad iba a aumentar. Pero aquí dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
A lo mejor no entendemos bien la voluntad de Dios, pero a medida que nosotros dejamos que Dios nos transforme, vamos a entender de mejor manera. No estamos llamados a seguir lo que el mundo sigue. Estamos llamados a ser como Cristo. Estamos llamados a vivir para Cristo. No estamos llamados a pensar como el mundo piensa. Estamos llamados a pensar como Cristo piensa y como Cristo emite sus juicios. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves del cielo, del reino? Porque su juicio estaba alineado a la voluntad de Dios. Estamos llamados a pensar como Cristo, a tener la mente de Cristo. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Cuántos están dispuestos, jóvenes? Este es el inicio de nuestra serie, Veredictos. Lo que Dios quiere para nosotros como jóvenes, lo que Dios quiere para tu vida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso es lo que Dios quiere para ti, pero tú tienes que presentarte como un sacrificio vivo, renunciando a tus derechos, ¿verdad? Renunciando a todo lo que tú quieres y siendo una ofrenda a Dios, una ofrenda agradable. Yo quisiera que oráramos, que dispusieras tu corazón allí donde estás y que pudieras decir conmigo: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quizás tenemos muchas ideologías en nuestro pensamiento, quizás tenemos muchas filosofías, muchas ideas equivocadas, pero Dios puede alinearnos a su perfecta voluntad y Dios puede darnos un entendimiento a través de su palabra, de manera que podamos decir: esto es de Dios y esto no es de Dios. Esto es del mundo. Una vez Jesús le dijo a Pedro, fíjense, en una etapa del ministerio le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pero como Pedro terminó bien su carrera. Que nuestros pensamientos y nuestros deseos siempre estén apegados a su voluntad. Entonces vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Me acompañan? Señor, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Hemos estudiado, Señor, un poco acerca de la degradación de la humanidad y cómo nosotros como jóvenes somos influenciados por muchas cosas, Señor. Pero tú eres justo, tú eres recto, tu palabra es verdadera, es fiel. Tu palabra no cambia, tu palabra permanece para siempre. Señor, tú has dado el juicio a tu Hijo y también nos has delegado a nosotros el que podamos juzgar justamente nuestra vida, nuestras decisiones. No estamos hablando acerca de juzgar a alguien más, sino en esta parte que nos corresponde de nuestra vida, las decisiones que tomamos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra. Que tú abras nuestros corazones a tu palabra, Señor. Que cada día podamos conocerte más y que cada día nuestros pensamientos puedan ser alineados a los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada joven, Señor, de la iglesia, Señor, y los jóvenes que nos están viendo, que tú les bendigas, Señor, y que tú obres a medida que ellos presenten sus vidas como un sacrificio vivo, Señor, que tu voluntad pueda ser establecida en ellos y que cada día ellos puedan tener un entendimiento más profundo de tu perfecta voluntad, para poder vivir en esta vida agradándote, Señor, para poder vivir en esta vida dándote la gloria, dándote la honra en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, mi Dios, porque si vivimos, queremos vivir para ti. Y si morimos, queremos morir, Señor, en ti y para ti. Ya sea que vivamos o que moramos, Señor, somos tuyos. Gracias te doy por cada joven que en esta hora se ha conectado, Señor. Bendícele, Señor, derrama tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.